El 14 de marzo de 1849, el juzgado del condado de Loudoun, Alabama, se incendió hasta los cimientos en lo que las autoridades llamaron un desafortunado accidente causado por una lámpara volcada. Pero entre las cenizas, los investigadores encontraron algo que no concordaba con la versión oficial. 3 conjuntos de restos humanos en el sótano, encadenados a anillos de hierro empotrados en las paredes de piedra. Los registros del secretario del condado desde 1847 hasta 1849 fueron completamente destruidos, junto con escrituras de propiedades, certificados de matrimonio, lo más crucial, los documentos de sucesión de la hacienda Sutton. Durante más de un siglo, los descendientes de las familias del condado de Loudoun han susurrado sobre lo que realmente ocurrió en la plantación Bell River durante esos 2 años, sobre las hijas gemelas del coronel Nathaniel Sutton y sobre el esclavo llamado Marcus, quien de alguna manera logró documentar todo antes de desaparecer. Lo que están a punto de escuchar ha sido reconstruido a partir de cartas sobrevivientes, registros médicos de Mobile y testimonios entregados a una sociedad abolicionista del norte que permanecieron sellados hasta 1963. Antes de continuar con la historia de las hermanas Sutton y los secretos que consumieron a toda una comunidad, asegúrense de estar suscritos a Liturgy of Fear y activen la campana de notificaciones. Descubrimos los rincones más oscuros de la historia estadounidense que los libros de texto no se atreven a tocar. Dejen un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad están escuchando. Nos encanta saber desde dónde nuestro público descubre estos horrores olvidados. La verdad sobre la plantación Bell River no comienza con el incendio, sino con un funeral 2 años antes, y con 2 mujeres que habían aprendido que la supervivencia significaba control absoluto. En 1847, el condado de Loudoun abarcaba algunas de las tierras más ricas para el cultivo de algodón en Alabama, tierra negra que enriquecía a los hombres y transformaba el paisaje en reinos de casas con columnas blancas rodeadas de campos que se perdían en el horizonte. La capital del condado, Ambille, estaba en el centro de todo. Un conjunto de edificios de ladrillo y calles de tierra donde los plantadores hacían negocios y sus esposas fingían no saber de dónde provenía realmente la riqueza familiar. La plantación Bell River se encontraba a 8 millas al sur de la ciudad, accesible solo por un camino privado que serpenteaba entre robles acuáticos y cruzaba 2 afluentes del río Alabama. El coronel Nathaniel Sutton había construido la casa principal en 1828. Una estructura de 3 pisos con 12 habitaciones y un edificio separado para la cocina, conectado por un pasillo cubierto. Los alojamientos de los esclavos, 24 cabañas dispuestas en 2 filas precisas, estaban a 1/4 de milla detrás de la casa principal. Lo suficientemente cerca para ser llamados rápidamente, lo suficientemente lejos como para que el coronel no tuviera que escuchar los sonidos de las vidas que poseía. El coronel había hecho su fortuna con el algodón, pero su reputación provenía de algo completamente distinto. Había servido en la guerra de los Creeks bajo Andrew Jackson y regresó de aquel conflicto con la convicción de que los humanos podían ser mejorados mediante una cría cuidadosa, al igual que se mejora el ganado. Su biblioteca contenía textos médicos de Filadelfia, revistas agrícolas de Virginia y correspondencia personal con hombres de universidades que compartían sus ideas sobre jerarquías raciales y destino biológico. Llevaba registros meticulosos. Medidas, observaciones, genealogías que se remontaban 3 generaciones. Sus vecinos lo llamaban excéntrico pero brillante. Sus esclavos lo llamaban de otra manera, aunque nunca donde oídos blancos pudieran escucharlos. El coronel nunca se casó. En cambio, en 1824 compró a una esclava llamada Ruth a un comerciante de Charleston, una mujer descrita en la factura de venta como de tez excepcionalmente clara y porte gentil. Ruth dio a luz a hijas gemelas en 1825. Sarah y Catherine. El coronel las crió en la casa principal, las educó con tutores de Mobile, las vistió con ropas finas encargadas en Nueva Orleans, pero nunca las liberó. Nunca las reconoció como sus hijas en ningún documento legal. Sobre el papel, seguían siendo su propiedad, un arreglo que le otorgaba autoridad absoluta sobre cada aspecto de su existencia. Sarah y Catherine crecieron en un aislamiento peculiar. Aprendieron a leer y escribir, a pintar acuarelas y a tocar el pianoforte. Estudiaron literatura y matemáticas, geografía y francés. Pero raramente salían de los terrenos de la plantación. El coronel controlaba quién las visitaba y cuándo, evaluando cada posible contacto social según sus rígidos criterios. Les decía que eran especiales, que habían recibido ventajas que las elevaban por encima de su condición,
pero que el mundo más allá de Belle River nunca las entendería ni aceptaría. Les enseñó que la seguridad venía del aislamiento, que la confianza era una debilidad y que el poder, por limitado que fuera, era la única moneda que importaba. Las gemelas aprendieron esas lecciones demasiado bien. Desarrollaron su propio lenguaje de miradas y gestos, terminando las frases la una de la otra, a veces guardando silencio durante días y comunicándose solo mediante notas que se pasaban por la mesa del comedor. Vestían vestidos idénticos en colores coordinados. Sara en verde oscuro, Catherine en azul medianoche. Leían los mismos libros al mismo ritmo, una empezando por el principio, la otra por el final, encontrándose en el medio. Lo compartían todo. Cepillos para el pelo, joyas, secretos y, eventualmente, algo más oscuro. Su madre, Ruth, murió en 1839, oficialmente de neumonía, aunque en los alojamientos de los esclavos se susurraba sobre moretones en sus brazos y miedo en sus ojos durante sus últimas semanas. Tras su muerte, el control del coronel sobre sus hijas se apretó como un lazo corredizo. Instaló cerraduras en las puertas de sus dormitorios que solo podían abrirse desde fuera. Les exigía presentar informes semanales por escrito sobre sus actividades, sus pensamientos, sus sueños. Comenzó a ponerlas a prueba, dejando objetos de valor en lugares evidentes para ver si robaban, presentándoles visitantes masculinos para observar sus reacciones, creando situaciones diseñadas para revelar cualquier rebelión oculta. La plantación prosperó durante esos años. Para 1847, el coronel poseía 63 personas esclavizadas cuyo trabajo producía 142 pacas de algodón al año. Vendía su cosecha a través de agentes en Mobile e invertía las ganancias en más tierras, más esclavos, más libros para su biblioteca siempre creciente. La población esclava de Belle River tenía un perfil demográfico inusual. Un número desproporcionado de personas de piel clara, más niños de los que la tasa de natalidad debería haber producido y un perturbador patrón de familias separadas y vendidas justo cuando los hijos llegaban a la adolescencia. El capataz, un hombre llamado Jonas Pritchett, llevaba 15 años trabajando en Belle River. Vivía en una cabaña cerca de los alojamientos de los esclavos y ejecutaba las órdenes del coronel con precisión mecánica. Pritchett llevaba sus propios registros. Bitácoras de castigos, asignaciones de trabajo, restricciones dietéticas para los esclavos que el coronel había designado para su programa de cría. Esos cuadernos, escritos con la letra apretada de Pritchett, documentaban atrocidades con el tono casual de informes agrícolas. Qué mujeres eran forzadas a entrar en qué cabañas, qué niños fueron engendrados por qué hombres, qué embarazos fueron terminados y por qué métodos. En la casa principal, Sara y Catherine entendían más de lo que su padre imaginaba. Leían sus diarios cuando viajaba a Mobile por negocios. Escuchaban tras las puertas y recogían fragmentos de conversaciones entre Pritchett y el coronel. Sabían qué ocurría en los alojamientos después del anochecer. Sabían cuáles de los esclavos eran sus medio hermanos. Sabían que su padre veía a los seres humanos como sujetos experimentales en su laboratorio personal de teoría racial. Y aprendieron a odiarlo con una furia fría y paciente que lo habría aterrorizado si lo hubiera reconocido. La mañana del 3 de febrero de 1847 llegó con un calor inusual, con temperaturas que subían a los bajos 60 incluso antes del mediodía. El coronel Sutton había pasado la noche anterior en su estudio, trabajando a la luz de la lámpara en correspondencia con un profesor del Colegio Médico de Carolina del Sur. El personal de la casa no notó nada extraño cuando no apareció para el desayuno. A menudo trabajaba toda la noche y dormía hasta tarde. Fue Pritchett quien lo encontró a las 10, desplomado en su sillón de cuero con papeles esparcidos sobre el escritorio. El rostro del coronel tenía un tono grisáceo, y cuando Pritchett le tocó la mano para despertarlo, la piel se sentía fría y cerosa. El doctor Amos Grayfield llegó desde Ambille 2 horas después y declaró muerto al coronel Nathaniel Sutton, estimando la hora de la muerte entre la medianoche y el amanecer. Ataque al corazón, declaró el doctor Grayfield, apenas mirando el cuerpo. El hombre tenía 56 años, se mató de agotamiento. Le había advertido sobre su temperamento colérico y el exceso de tensión mental. El corazón simplemente se rinde. Así de simple. Pero varios detalles no encajaban con ese diagnóstico tan limpio. La bandeja de la cena del coronel, llevada al estudio a las 8 de la noche anterior, estaba en una mesa auxiliar con la comida casi intacta. Una taza de café, ya frío desde hacía tiempo, mostraba un sedimento peculiar en el fondo,
un fino polvo que brillaba débilmente a la luz de la lámpara. La última carta del coronel, dirigida a su abogado en Mobile, quedó inconclusa a mitad de frase. He hecho ciertos arreglos respecto al futuro de mis hijas que deben ejecutarse exactamente como se estipula para su propia protección y para la preservación de la obra de mi vida. Si alguna persona intentara, la frase terminaba allí, con la pluma deslizándose fuera de la página como si su mano hubiera perdido fuerza de repente. Sara y Catherine estaban juntas en el pasillo fuera del estudio de su padre, vestidas con idénticos vestidos negros de mañana que habían conseguido de alguna manera a pesar de no tener conocimiento previo de su muerte. Sus rostros no mostraban lágrimas, ni evidencia de conmoción o dolor. Se tomaban de la mano, con los dedos entrelazados, y observaban los procedimientos con expresiones idénticas de calma vigilante. Deberíamos examinarlo más a fondo, sugirió el señor Harold Brenich, un plantador vecino que había llegado a presentar sus respetos. Nathaniel estaba en buena salud el mes pasado cuando lo vi en el juzgado. Esto parece bastante repentino. El coronel se mató trabajando hasta la tumba, replicó el doctor Grayfield, irritado porque cuestionaran su juicio profesional. Lo he visto 100 veces. El cuerpo simplemente se rinde. Ahora, si me disculpan, necesito hablar con las hijas sobre los arreglos del funeral. Pero el doctor Grayfield nunca tuvo esa conversación. Sara se dirigió al primero, con una voz perfectamente modulada y fría como la lluvia de enero. Doctor Grayfield, agradecemos su pronta asistencia. El funeral se celebrará dentro de 3 días, con entierro en el lote familiar. El señor Jeremiah Ashwood, abogado de nuestro padre en Mobile, ha sido convocado y debería llegar mañana por la noche. Hasta que se lea el testamento y se resuelva la herencia, Catherine y yo administraremos los asuntos de la plantación. Pritchett continuará como capataz bajo nuestra supervisión directa. Los hombres en la habitación intercambiaron miradas. Las mujeres no administraban plantaciones, y mucho menos mujeres solteras de apenas 22 años. Y había algo más, algo que no podían articular del todo. La sensación de que Sara y Catherine habían estado esperando ese momento, que habían ensayado esas palabras y sabían exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos. Ahora, señorita Sara, comenzó el señor Brenich, con el tono condescendiente que los hombres reservaban para las mujeres que hablaban de asuntos que superaban su comprensión, no pueden esperar seriamente, nuestro padre nos educó específicamente para esta eventualidad, interrumpió Catherine, con una voz idéntica a la de su hermana. Entendemos la rotación de cultivos, los factores de mercado, la gestión del trabajo en los campos. Hemos estudiado sus métodos durante años. Esta plantación continuará operando al nivel actual de productividad. Lo que los hombres no sabían, no podían saber, era que Sara y Catherine se habían preparado para ese día durante meses. Habían estudiado los libros de cuentas de su padre, memorizado los nombres y capacidades de cada persona esclavizada en la propiedad, aprendido que comerciantes de Ambille podían ser manipulados y cuáles debían evitarse. Habían planeado para cada contingencia excepto una. El contenido específico del testamento de su padre. El funeral tuvo lugar el 6 de febrero, bajo cielos grises que amenazaban lluvia pero nunca la entregaron. 43 vecinos y socios comerciales asistieron, reunidos en el salón donde el cuerpo del coronel descansaba en un ataúd de nogal forrado de satén blanco. El reverendo Samuel Yates, de la iglesia presbiteriana de Ambille, pronunció un elogio que alababa las contribuciones del coronel a la prosperidad agrícola de Alabama y su devoción por avanzar el conocimiento científico. Ninguna persona esclavizada de Bell River asistió al servicio, aunque esa noche se reunieron en los alojamientos para su propia ceremonia. Una mezcla de himnos cristianos y tradiciones más antiguas, cantando canciones que celebraban la liberación y el ajuste de cuentas. Mantuvieron sus voces bajas, pero el sonido se extendió por los campos hasta donde Sara y Catherine estaban sentadas en el porche de la casa principal. Piensan que ahora son libres, dijo Sara suavemente. Aprenderán que no es así, respondió Catherine. Jeremiah Ashwood llegó de Mobile la noche después del funeral, un hombre corpulento de 50 años con cabello plateado y la manera cuidadosa de alguien acostumbrado a dar malas noticias a personas que podían hacer su vida difícil. Llevaba un maletín de cuero que contenía el testamento del coronel Sutton y varios documentos sellados marcados solo para los ojos de las gemelas. La lectura tuvo lugar en el estudio del coronel, ya completamente limpio de cualquier evidencia de sus últimas horas. Sara y Catherine se sentaron juntas en un sofá, con sus vestidos negros de mañana susurrando ligeramente al ajustar sus posiciones.
Pritchett estaba de pie junto a la puerta, sin invitación pero tolerado, con el rostro curtido inexpresivo. Ashwood abrió su maletín y sacó un documento grueso atado con cinta negra. El coronel Sutton revisó su testamento el 12 de diciembre de 1846, comenzó Ashwood, menos de 2 meses antes de su muerte. Las disposiciones son poco convencionales. Los párrafos iniciales del documento eran legados caritativos estándar a la Iglesia presbiteriana, objetos personales distribuidos a varios conocidos. Luego Ashwood llegó a la sección concerniente a la plantación y sus habitantes. A mis hijas, Sarah y Catherine Sutton, dejo la totalidad de la plantación Bell River, incluyendo todas las tierras, estructuras, ganado, equipo y propiedad humana, para que la posean de manera conjunta e igualitaria. Sin embargo, este legado está condicionado a las siguientes estipulaciones, que deben cumplirse dentro de los 24 meses siguientes a mi muerte. Ashwood hizo una pausa, carraspeó incómodo y continuó. Primero, ambas hijas deben contraer matrimonio cristiano legal con hombres de carácter y posición adecuados, aprobados por el ejecutor de esta herencia. Segundo, ambos matrimonios deben producir descendencia legítima dentro del plazo estipulado. Tercero, las hijas deben mantener la plantación en los niveles actuales de productividad y demostrar una gestión sólida de sus recursos. La mano de Sarah se apretó sobre la de Catherine, con los nudillos blancos. En caso de que estas condiciones no se cumplan, leyó Ashwood, bajando aún más la voz, la plantación Bell River y todos sus activos serán vendidos en subasta pública, con los ingresos distribuidos equitativamente entre las siguientes instituciones benéficas. La lista incluía colegios agrícolas, sociedades médicas y organizaciones dedicadas al avance del entendimiento científico de las poblaciones humanas. El último intento del coronel de asegurar que su ideología le sobreviviera. Hay más, dijo Ashwood, sacando un segundo documento. Una carta privada para ambas. Entregó el sobresellado a Sarah, quien rompió el sello de cera con la uña. Dentro, la letra de su padre cubría 3 páginas de papel grueso de algodón. Catherine se acercó y leyeron juntas en silencio. La carta explicaba el razonamiento del coronel con una claridad escalofriante. Había observado su apego antinatural la una por la otra, su rechazo a los intereses femeninos normales de cortejo y matrimonio. Había concluido que nunca se separarían voluntariamente, que nunca formarían alianzas apropiadas con hombres que pudieran continuar su trabajo y administrar adecuadamente su herencia. Así que había creado una situación en la que no tuvieran opción. Casarse y procrear o perderlo todo. Pero el último párrafo de la carta contenía algo aún más perturbador. He hecho arreglos para asegurar que elijan sabiamente. Mi red de correspondencia se extiende por todo el estado y más allá. Estarán observando, informando sobre su conducta y sus elecciones. Recuerden siempre que son lo que yo hice de ustedes, y no pueden escapar de la verdad fundamental de su naturaleza, por mucho que finjan lo contrario. La sangre que corre por sus venas es a la vez su privilegio y su prisión. Sarah dobló cuidadosamente la carta y la volvió a colocar en el sobre. Cuando levantó la vista hacia Ashwood, su expresión no revelaba nada. Entendemos los términos. ¿Quién actúa como ejecutor? Yo, junto con el señor Brenich como CEO ejecutor. Estamos encargados de aprobar cualquier propuesta de matrimonio y asegurar que se cumplan las condiciones. 24 meses, dijo Catherine, eso nos da hasta febrero de 1849. Correcto. Debo decir, señoras, que las disposiciones de su padre son altamente irregulares. La mayoría de los abogados habrían aconsejado, la mente de nuestro padre era completamente suya, interrumpió Sarah. Cumpliremos con sus deseos. Ahora, si nos disculpan, tenemos asuntos de la plantación que atender. Después de que Ashwood se marchara, prometiendo regresar en 6 meses para evaluar su progreso, las gemelas permanecieron en el estudio. Se sentaron en la silla de su padre, Catherine en el asiento, Sarah perchada en el reposabrazos, y miraron las paredes cubiertas de diarios y textos médicos, los libros de contabilidad que documentaban 2 décadas de experimentación humana disfrazada de gestión agrícola. No podemos encontrar maridos adecuados en 24 meses, dijo Catherine finalmente. Él sabía que esto estaba diseñado para fracasar. No si controlamos cada variable, respondió Sarah. Padre nos enseñó eso. Creía que los humanos podían criarse como ganado, que cada aspecto de la reproducción podía ser gestionado y dirigido. Le demostraremos que tenía razón,
solo que no de la manera que él pretendía. ¿Qué estás sugiriendo? Sara se levantó y se dirigió al escritorio de su padre, abriendo el cajón inferior donde guardaba sus registros más privados. Sacó un diario encuadernado en cuero y lo abrió en una página marcada con una cinta de seda. Los registros de cría de padre. Documentó todo. Qué combinaciones producían, qué resultados, qué linajes consideraba superiores, qué individuos designaba para su programa. Catherine se unió a ella, leyendo por encima de su hombro. Las entradas eran clínicas, deshumanizantes, describiendo a las personas como si fueran ganado. Comprado macho, aproximadamente 25 años, de la hacienda Williamson. Buenos dientes, espalda fuerte, rápido para aprender tareas. Letras visibles en la espalda indican propiedad previa en Virginia. Emparejado con hembra número 4. Resultados. Un niño varón vendido en 1837. Una niña retenida para futura cría. Era un monstruo, susurró Catherine. Lo era, coincidió Sara, pero también era meticuloso. Y en algún lugar de estos registros está la solución a nuestro problema. Durante las semanas siguientes, Sara y Catherine se sumergieron en la documentación de su padre. Descubrieron el alcance completo de sus obsesiones. Diarios que abarcaban 20 años, genealogías detalladas, medidas físicas, observaciones sobre temperamento y capacidad. Trataba a Belle River como un laboratorio, a su población esclavizada como sujetos experimentales, todo al servicio de sus teorías sobre jerarquías raciales y mejora humana. Pero dentro de esa documentación encontraron algo inesperado. Evidencia de inteligencia, resiliencia y resistencia entre las mismas personas que su padre había intentado reducir a puntos de datos. Esclavos que se enseñaron a leer a pesar de las prohibiciones. Mujeres que usaban yerbas y conocimientos populares para controlar su propia fertilidad, subvirtiendo silenciosamente el programa de cría del coronel. Hombres que saboteaban equipos y reducían la productividad de maneras que parecían accidentales. Su padre había anotado esas deficiencias sin reconocerlas como actos de rebelión. Un nombre aparecía repetidamente en los diarios posteriores, siempre con anotaciones de frustración. Ruth, su madre. El coronel la había comprado esperando una portadora dócil de niños para sus experimentos. En cambio, encontró a una mujer que lo resistió de maneras sutiles y persistentes, enseñando a sus hijas a leer cuando él estaba ausente, susurrándole sobre la vida que había conocido antes de la esclavitud, plantando semillas de duda sobre su autoridad absoluta. Intentó protegernos, dijo Catherine, trazando con el dedo el nombre de su madre en el libro de contabilidad, incluso cuando no pudo salvarse a sí misma. Entonces le debemos más que la supervivencia, respondió Sara. Le debemos la victoria. Pero la victoria requería recursos, tiempo y un elemento más que aún no poseían. Un hombre al que pudieran controlar completamente, cuya presencia satisficiera la letra del testamento de su padre mientras violaba por completo su espíritu. La solución llegó a finales de abril, aunque no la reconocieron de inmediato. La subasta de primavera en Ambille atrajo vendedores y compradores de todo el centro de Alabama, transformando la plaza del juzgado en un mercado de miseria humana. Las personas esclavizadas estaban de pie en una plataforma elevada mientras hombres blancos las examinaban como ganado, revisando dientes y tono muscular, haciendo preguntas invasivas sobre historial laboral y salud. El aire olía a polvo, sudor y miedo. Sara y Catherine asistieron con Pritchett, supuestamente para comprar manos adicionales para las hectáreas ampliadas que planeaban cultivar. Llevaban velos negros de luto, lo que les daba anonimato entre la multitud y les permitía observar sin ser observadas demasiado de cerca. Las ventas de la mañana transcurrieron como era de esperar. Trabajadores de campo para dueños de plantaciones, esclavos domésticos para familias de la ciudad, niños separados de sus padres y vendidos a diferentes compradores. Entonces, poco antes del mediodía, apareció algo inusual en el bloque de subasta. Siguiente lote, llamó el subastador. Propiedad de la hacienda Granville, recientemente fallecido. Un varón, aproximadamente 28 años, nombre de Marcus. Sabe leer y escribir, alfabetizado, trabajó como sirviente de casa y tutor de los niños Granville. Sin historial de rebelión, sin intentos de fuga. Puja inicial, $1000. Marcus estaba de pie en la plataforma con postura recta y mirada nivelada, ni desafiante ni sumiso. Vestía ropa limpia pero gastada, y sus manos,
las manos de alguien que trabajaba con libros de contabilidad más que con algodón, no mostraban callosidades. Su piel era varios tonos más clara que la de la mayoría de las personas vendidas esa mañana, sugiriendo ascendencia mixta. Pero lo que llamó la atención de Sara fue algo completamente distinto. La forma en que escaneaba a la multitud, no con la resignación derrotada que ella esperaba, sino con cálculo, como si estuviera evaluando a los posibles compradores tanto como ellos lo evaluaban a él. Los esclavos educados son un riesgo, gritó alguien en la multitud. Se les suben ideas por encima de su condición. Perfecto para un hogar que necesita llevar cuentas, replicó el subastador. ¿Cuántos de ustedes pueden equilibrar sus propias cuentas? Aquí hay un hombre que puede hacerlo por ustedes. Escucho 1000. La puja comenzó lentamente. La mayoría de los plantadores no querían un esclavo macho educado. Demasiado potencial de problemas, de leer periódicos abolicionistas, de falsificar pases de viaje. Pero algunos comerciantes de la ciudad mostraron interés, viendo valor en alguien que pudiera administrar sus tiendas o manejar correspondencia. Sara se inclinó hacia Pritchett. Puja, señorita Sara. No necesitamos que pujes. Pritchett levantó la mano. 1000. 1200, contraatacó un comerciante de Montgomery. 1300, llamó Pritchett. La puja subió hasta 1600 antes de que el comerciante de Montgomery se retirara, sacudiendo la cabeza ante el precio inflado por un solo esclavo macho, educado o no. Sara había pagado más que el valor de mercado, un hecho que alimentaría los chismes en las semanas siguientes. Marcus fue entregado a Bell River 3 días después, caminando las 8 millas desde Ambille con sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. Pritchett lo recibió en la entrada de la plantación y lo llevó directamente a la casa principal, donde Sara y Catherine esperaban en el estudio. «Puedes leer y escribir», dijo Sara. «No es una pregunta». «Sí, señora». La voz de Marcus era educada, cuidadosa, sin revelar nada de lo que pudiera estar pensando. «Tutelaste a los niños Granville. ¿Qué les enseñaste?» «Lectura, escritura, aritmética, algo de geografía e historia, lo que su padre solicitara». Catherine dio vueltas lentamente a su alrededor, evaluándolo. Los Granville eran conocidos abolicionistas, cuáqueros, creo. Permitían que sus esclavos fueran educados. Por primera vez, algo brilló en los ojos de Marcus. Quizás cansancio, o reconocimiento de que esta conversación era más complicada de lo que parecía. El señor Granville creía que todas las personas poseían almas y mentes dignas de desarrollo. ¿Y tú?, preguntó Sara. ¿Qué crees tú? Creo que estoy frente a dos mujeres que pagaron demasiado por mí y que claramente tienen algo específico en mente más allá del trabajo de campo. Las gemelas intercambiaron miradas. Su padre les había enseñado a ver a las personas esclavizadas como objetos, incapaces de análisis o pensamiento autónomo. Marcus acababa de demostrar ambas cosas en menos de 30 segundos. Tenemos una situación inusual, dijo Sara con cuidado. Nuestro padre murió recientemente, dejando condiciones en nuestra herencia que requieren soluciones creativas. Necesitamos a alguien educado, discreto y capaz de entender arreglos complejos. ¿Qué tipo de arreglos? Del tipo que deben permanecer privados dentro de este hogar, respondió Catherine. Vivirás en la casa principal, no en los alojamientos. Tendrás acceso a la biblioteca de nuestro padre. Serás tratado bien, alimentado adecuadamente, recibirás libertades que serían extraordinarias en cualquier otro lugar. Pero a cambio, harás exactamente lo que te digamos, cuando te lo digamos, sin preguntas ni vacilaciones. Marcus guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz fue muy baja. ¿Y si rechazo esos términos no nombrados? Entonces serás vendido al sur, dijo Sara sin rodeos. A plantaciones de algodón en Mississippi, donde los esclavos educados son trabajados hasta la muerte en los campos para quitarles cualquier pretensión intelectual. Puedo tenerte en un barco en menos de una semana. No era una amenaza vacía, y Marcus lo sabía perfectamente. ¿Qué quieren de mí? Eso depende, dijo Catherine. Puedes guardar secretos. Incluso aquellos que podrían usarse como armas. He guardado secretos toda mi vida, señora. Tuve que hacerlo para sobrevivir. Sara caminó hacia la ventana, mirando los terrenos de la plantación.
El testamento de nuestro padre nos exige casarnos en 24 meses o perderlo todo. Pero no tenemos intención de someternos a matrimonios arreglados por hombres que nos ven como propiedad a gestionar. Así que vamos a subvertir los términos mientras los cumplimos técnicamente. No entiendo. Lo entenderás, dijo Catherine. Pero primero necesitamos saber si puede ser confiado de manera completa y absoluta. Durante los días siguientes, Sarah y Catherine pusieron a prueba a Marcus de maneras tanto sutiles como evidentes. Le dieron acceso a la biblioteca de su padre y observaron que leía. Le pidieron opiniones sobre asuntos políticos y escucharon cualquier indicio de simpatías abolicionistas. Observaron cómo interactuaba con las otras personas esclavizadas en Belle River, si intentaba organizar o agitar. Marcus demostró ser notablemente adaptable. Se mantuvo reservado, habló con cuidado y mostró una inteligencia que claramente había sido perfeccionada durante años navegando terrenos sociales peligrosos. Entendía que los esclavos educados existían en una posición precaria. Lo suficientemente valiosos para ser conservados, lo suficientemente peligrosos para ser temidos. Lo que las gemelas no sabían, aún no podían saber, era que Marcus tenía sus propios secretos y su propia agenda. Los Granville habían sido efectivamente cuáqueros con inclinaciones abolicionistas. Más que eso, habían formado parte de una red informal que recolectaba testimonios de personas esclavizadas sobre las realidades de la vida en las plantaciones. Marcus había pasado 5 años documentando atrocidades, registrando nombres, fechas y detalles en una taquigrafía codificada que él mismo había desarrollado. Cuando los Granville murieron, ambos en una semana por fiebre, sus parientes vendieron la hacienda, incluyendo a Marcus, antes de que alguien descubriera el baúl escondido en la bodega que contenía años de evidencia cuidadosamente preservada. Marcus había logrado recuperar sus cuadernos más importantes antes de la venta, escondiéndolos en una Biblia huecada que ningún blanco se molestó en inspeccionar. Había sido comprado y llevado a Belle River esperando otro periodo de observación y documentación cuidadosa. En cambio, se encontró en el centro de algo mucho más extraño y potencialmente más peligroso. Para mediados de mayo, el arreglo se había aclarado. Marcus serviría como secretario privado de las gemelas, gestionando las cuentas del hogar y la correspondencia, pero más que eso, él sería su confidente en un plan que aún no habían explicado del todo. Sarah reveló su plan una noche a principios de junio, después de que los esclavos domésticos se hubieran retirado a sus alojamientos y los tres estuvieran solos en el estudio. El testamento de nuestro padre exige que nos casemos y tengamos hijos en 24 meses, comenzó. Los ejecutores deben aprobar nuestra elección de maridos, hombres de carácter y posición adecuados. Pero el testamento no dice nada sobre que los maridos sean adecuados para nosotras, solo que cumplan con criterios externos. No entiendo, dijo Marcus. Catherine sonrió, y había algo casi salvaje en esa sonrisa. Vamos a casarnos con hombres que podamos controlar completamente. Hombres ancianos, o enfermos, o desesperados por la conexión con una plantación rica como para aceptar cualquier condición. Hombres que nos darán legitimidad legal sin interferir en cómo dirigimos Belle River. ¿Y los hijos?, preguntó Marcus, aunque empezaba a comprender. La biología es biología, dijo Sarah sin rodeos. Nuestro padre pasó 20 años demostrando que el linaje puede gestionarse estratégicamente. Los ejecutores necesitan ver matrimonios y embarazos. No necesitan ver qué pasa detrás de puertas cerradas. Las implicaciones completas golpearon a Marcus como agua helada. Querían que él fuera el padre de sus hijos, creando la apariencia de herederos legítimos mientras las gemelas mantenían el control a través de matrimonios que solo existirían en el papel. Me están pidiendo que cometa un acto que podría matarnos a todos, dijo lentamente. Si alguien descubriera, nadie lo descubrirá, interrumpió Catherine. Controlamos esta casa por completo. Los matrimonios se arreglarán con cuidado. Gestionaremos cada detalle, cada posible testigo, cada prueba. Estarás protegido. Protegido. Marcus soltó una risa amarga. Soy un esclavo. No existe protección para mí. Si esto falla, quedarás arruinado socialmente, tal vez enviado a algún lugar. Yo seré ahorcada o quemada viva. Por eso estarás motivado para asegurarte de que no falle, dijo Sarah. Y a cambio, recibirás algo que vale el riesgo. ¿Qué podría valer la libertad?, dijo Catherine en voz baja.
libertad legal documentada y suficiente dinero para ir al norte y empezar una nueva vida. Esperaremos hasta que nazcan los niños y la herencia esté asegurada. Entonces te manumitiremos, te proporcionaremos fondos y te enviaremos con una historia de cobertura que resista cualquier escrutinio. Marcus las miró alternadamente, buscando engaño o falsas promesas. ¿Y si me niego? No lo harás, dijo Sara con certeza. Porque deseas la libertad más de lo que temes a la muerte, y eres lo suficientemente inteligente como para reconocer que esta es tu única oportunidad real. Tenía razón, y él lo sabía. Pero había algo más en juego, algo que las gemelas no habían considerado. Marcus vio en su plan no solo un camino hacia la libertad personal, sino una oportunidad para documentar y exponer todo el sistema. Si podía reunir pruebas sobre los secretos de la familia Sutton, sobre los experimentos del coronel, sobre la red de plantadores y capataces que habían colaborado durante décadas en atrocidades, podría enviar esa información al norte y asestar un golpe contra la institución que le había robado la vida. Lo haré, dijo finalmente, con una condición. No estás en posición de poner condiciones, dijo Catherine. Sí lo estoy. Si quieren mi cooperación en lugar de mi cumplimiento resentido, quiero saberlo todo. Los diarios de su padre, su correspondencia, sus registros de cría, todo. Si estoy arriesgando mi vida por este plan, merezco entender el contexto completo. Las gemelas lo consideraron. Darle a Marcus acceso sin restricciones a los papeles de su padre era peligroso, pero negarse podría crear exactamente el cumplimiento resentido que él había mencionado. De acuerdo, dijo Sara. Pero los estudiarás aquí, en esta habitación, bajo nuestra supervisión. Nada sale de esta casa. Aceptable. Lo que ninguno dijo en voz alta era que acababan de hacer un pacto con alguien en quien no confiaban plenamente, apostando sus futuros a un engaño tan audaz que solo podría tener éxito si cada elemento se alineaba perfectamente. Y en el condado de Lawn, Alabama, en 1847, la perfección escaseaba mucho. Los meses de verano trajeron un calor opresivo a Belle River, del tipo que hacía el aire espeso como jarabe y convertía cada tarea física en una tortura. Pero dentro de la casa principal, detrás de persianas cerradas y cortinas corridas, se acumulaba una presión de otro tipo. Sara y Catherine comenzaron su búsqueda de maridos adecuados con el cálculo frío que su padre les había enseñado. Necesitaban hombres que cumplieran los criterios de los ejecutores en cuanto a carácter y posición, pero que fueran lo suficientemente vulnerables como para manipularlos. Compilaron una lista a partir de las sugerencias de Ashwood y sus propias observaciones de la sociedad del condado de Lawn. El primer candidato fue el señor Edmund Barley, un viudo de 68 años cuya operación algodonera había tenido dificultades desde que sus hijos se mudaron al oeste en busca de oportunidades en Texas. Barley había sido amigo del coronel y mostró interés inmediato cuando se le acercó sobre un posible enlace con una de las gemelas. Una hermosa oportunidad, declaró durante su primera visita a Belle River en julio, sus ojos acuosos recorriendo a Catherine con una expresión que le erizó la piel. Unión de dos fincas excelentes. Continuación del legado de su padre. Me sentiría honrado de guiarlas a través de las complejidades de la gestión de plantaciones. Catherine sonrió y no dijo nada. Después de que Barley se marchara, se frotó las manos hasta dejarlas en carne viva en la palangana, como si pudiera borrar el recuerdo de su palma en su brazo durante el recorrido por los terrenos. Servirá, dijo Sara clínicamente. Está desesperado por restaurar su reputación después de la mala cosecha del año pasado. Aceptará cualquier condición prenupcial para asegurar la conexión. No puedo, susurró Catherine. Sara, no puedo dejar que me toque. No lo hará. Ese es el punto. El matrimonio es una ficción legal. Marcus engendra al hijo, Barley recibe el crédito y nosotras mantenemos el control. Pero organizar dos matrimonios de este tipo resultó más complejo de lo previsto. Los ejecutores, particularmente Brenich, tenían opiniones muy firmes sobre los enlaces adecuados. Cuando Sara sugirió que podría casarse con un comerciante de Mobile, un hombre de 42 años con éxito moderado en el comercio del algodón, Brenich lo rechazó de inmediato. Antecedentes inadecuados, declaró. Su padre pretendía que se casaran con familias plantadoras establecidas, no con clases comerciales. El abuelo de ese hombre era un sirviente por contrato, por el amor de Dios.
Las gemelas se resistieron, argumentando que el lenguaje del testamento no especificaba familias plantadoras, solo hombres de carácter y posición adecuados. Pero Breenich se mantuvo firme, amenazando con pedir a los tribunales que aclararan la intención del testamento si seguían proponiendo candidatos inadecuados. Está intentando obligarnos a matrimonios que lo beneficien a él, se enfureció Sara después de una reunión especialmente tensa. Tiene hijos, ¿te das cuenta? Probablemente está maniobrando para casar a una de nosotras con su propia familia. Mientras las negociaciones matrimoniales se alargaban, Marcus se sumergió en los papeles del coronel Sutton. Lo que encontró allí superó sus peores expectativas. El programa de cría del coronel había operado durante 2 décadas con una brutalidad sistemática. Había forzado emparejamientos específicos, vendido a niños que no cumplían sus criterios y separado familias sin considerar los lazos humanos. Lo documentó todo en un lenguaje clínico que deshumanizaba a las personas hasta convertirlas en puntos de datos. La hembra número 7 muestra resistencia a las asignaciones de cría. Se recomienda disciplina aumentada en aislamiento para inducir cumplimiento. Pero los diarios también contenían algo más. Evidencia de una red. El coronel no había trabajado solo. Correspondía con otros plantadores, con profesionales médicos, con académicos de universidades sureñas. Intercambiaban resultados de investigación, comparaban metodologías y discutían formas de avanzar en sus teorías sobre jerarquías raciales y mejora humana. Marcus comenzó a hacer copias cuidadosas de las entradas más condenatorias usando papel que Sara le proporcionaba para las cuentas del hogar, escribiendo tarde en la noche cuando las gemelas se habían retirado. Desarrolló un sistema para esconder sus páginas copiadas dentro de una sección ahuecada de su colchón, construyendo un archivo secreto que eventualmente viajaría al norte. Pero también comenzó a notar algo que las gemelas no mencionaban. El patrón de enfermedades entre la población esclavizada de Belle River. A finales de julio, 3 mujeres en los alojamientos desarrollaron síntomas. Lesiones, fiebre, debilidad progresiva. Pritchett lo reportó casualmente, sugiriendo que fueran aisladas y recibieran cuidados mínimos hasta que se recuperaran o murieran. Pero Marcus había leído las notas médicas privadas del coronel y reconoció lo que estaba viendo. Sífilis. El coronel había infectado a múltiples mujeres, ya sea deliberadamente como parte de su investigación o a través de su abuso sexual sistemático. Ahora la enfermedad se extendía por los alojamientos, pasando entre parejas, transmitida de madres a bebés. Marcus presentó sus hallazgos a Sara y Catherine una noche, exponiendo los textos médicos que había encontrado con las anotaciones del padre. Su padre les dio sífilis, dijo. O la contrajo él mismo y la propagó, o las expuso deliberadamente. Los diarios sugieren ambas cosas, y está matándolas. El rostro de Catherine palideció. ¿Cuántas? Al menos 7 muestran síntomas ahora, pero la sífilis puede permanecer latente durante años. No hay forma de saber cuántas están infectadas sin un examen médico adecuado, y aún así Sara se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, con la espalda rígida. Puede tratarse. Tratamientos con mercurio a veces, pero son casi tan peligrosos como la enfermedad misma, caros, y requerirían un médico dispuesto a tratar adecuadamente a personas esclavizadas, lo cual Marcus no necesitó terminar la frase. Hazlo de todos modos, dijo Sara sin volverse. Compra los medicamentos necesarios en Mobile. Haz que venga un médico, y si se niega a tratarlas adecuadamente, encuentra a alguien que lo haga. Señorita Sara, el costo no me importa el costo. Nuestro padre hizo esto. No vamos a dejar que mueran por su depravación. Fue la primera grieta en la fachada que Marcus había visto, la primera indicación de que las gemelas podrían estar motivadas por algo más allá de la autopreservación. Lo archivó como inteligencia valiosa. El doctor Grayfield llegó 2 días después, irritado por ser convocado para tratar esclavos. Examinó a las mujeres enfermas con un disgusto apenas disimulado, confirmó el diagnóstico y prescribió tratamientos con mercurio con la alegre confianza de alguien que no se preocupaba particularmente por si el paciente sobrevivía. El tratamiento dura meses, dijo, lavándose las manos en la palangana que le proporcionó un sirviente. No puedo garantizar resultados. Francamente, podría ser más económico simplemente aislarlas y dejar que la naturaleza siga su curso. Reemplazarlas con stock sano. Tomaremos su prescripción, dijo Catherine fríamente. Y necesitaremos que examine a toda la población esclavizada.
A todos. Identifique todos los casos potenciales. Las cejas de Greyfield se alzaron. Esos son más de 40 personas. El gasto es nuestro. ¿Cuándo puede comenzar? Los exámenes se realizaron durante 3 días en agosto, en una cabaña que Pritchett despejó para tal fin. Greyfield trabajó con eficiencia mecánica, anotando síntomas en un libro de contabilidad y emitiendo diagnósticos con el trato de un inspector de ganado. El recuento final fue peor de lo que Marcus temía. 14 casos confirmados, otros 8 probables. Casi un tercio de la población esclavizada de Belle River había sido infectada por el abuso sistemático del coronel. Sarah y Catherine absorbieron esta información en silencio. Luego Sarah tomó una decisión que habría escandalizado a su padre y confundido a sus vecinos. Los trataremos a todos, anunció. Compra el mercurio, los vendajes, lo que sea necesario. Raciones mejoradas para los enfermos. Necesitan fuerza para sobrevivir al tratamiento. Cuotas de trabajo reducidas. Y Marcus, tú supervisarás los tratamientos. Lleva registros detallados de quién recibe qué y su progreso. La señorita Sarah, Pritchett objetó. Esto va a costar miles de dólares y reducirá significativamente la productividad. Su padre nunca nuestro padre les hizo esto, interrumpió Catherine. Estamos corrigiendo su daño. El gasto es irrelevante. Lo que las gemelas no articularon ni siquiera entre ellas fue la motivación compleja detrás de su decisión. En parte era pragmática. Los esclavos muertos no podían trabajar y el valor de la plantación dependía de su fuerza laboral. En parte era culpa, reconociendo su complicidad en el sistema de su padre, incluso como sus víctimas. Pero en parte era algo más. Algo que ninguna quería examinar demasiado de cerca. El reconocimiento de que el mayor crimen de su padre no eran las atrocidades específicas que había cometido, sino la creencia fundamental de que otras personas solo existían como instrumentos para sus propósitos. Las habían criado para pensar de la misma manera. Ahora, enfrentadas al costo humano de esa cosmovisión, se veían forzadas a elegir qué tipo de personas querían ser. Marcus observó estos desarrollos con creciente confusión. Había esperado encontrar monstruos en Belle River, personas que lo veían como menos que humano. En cambio, encontró a 2 mujeres convertidas en algo retorcido por el abuso de su padre, que ahora luchaban por desenredar su propia humanidad del veneno que él les había dado. No las convertía en aliadas. No significaba que confiara en ellas, pero complicaba su narrativa simple de opresor y oprimido de formas que hacían su documentación más difícil. Mientras Marcus lidiaba con la complejidad moral, las negociaciones matrimoniales llegaron a un punto crítico. En septiembre, Breckinridge llegó a Belle River con una propuesta. Su sobrino, Thomas Breckinridge, de 34 años, recientemente regresado de Nueva Orleans, donde su corretaje de algodón había fracasado debido a lo que delicadamente se denominaban inversiones desafortunadas. Thomas necesitaba un nuevo comienzo y una conexión rica. Sarah necesitaba un marido que los ejecutores aprobaran. Combinación perfecta, declaró Breckinridge, habiendo decidido ya el asunto. Thomas tiene una crianza impecable, entiende la gestión de plantaciones y proporcionará la guía masculina firme que necesitan. Sarah se reunió con Thomas 2 veces antes de llegar a su conclusión. Era débil, vanidoso y estaba profundamente endeudado, lo que lo hacía perfecto para sus propósitos. Aceptaré el enlace, le dijo a Breckinridge, bajo condiciones específicas. Un contrato prenupcial que me dé la gestión exclusiva de Belle River. Thomas recibe un ingreso anual, pero ninguna autoridad decisoria sobre las operaciones de la plantación, y el matrimonio no se celebrará hasta que el enlace de mi hermana también esté arreglado. Esos términos son altamente irregulares. Esos términos son innegociables. Thomas está lo suficientemente desesperado como para aceptar. Ambos lo sabemos. Breckinridge farfulló, pero no pudo discutir la evaluación. Thomas aceptó, firmando un contrato prenupcial que esencialmente lo convertía en una figura decorativa pagada a cambio de respetabilidad y libertad de sus acreedores. El enlace de Catherine resultó más difícil. Edmund Barley se había impacientado y había desviado su atención hacia una viuda en Montgomery. Los ejecutores rechazaron a otros 3 candidatos por diversas razones. El tiempo se estaba acabando.
Tenían hasta febrero de 1849 y ya era octubre de 1847. Entonces Catherine hizo una sugerencia que lo cambió todo. ¿Y si no me caso en absoluto? Sara levantó la vista de los libros de contabilidad que estaban revisando. El testamento exige que ambas lo hagamos. El testamento exige que ambas nos casemos en 24 meses. No dice nada sobre permanecer casadas. Podría casarme, quedar embarazada y luego los accidentes ocurren, especialmente con maridos enfermizos. La habitación quedó en silencio. Marcus, sentado en el escritorio donde había estado copiando correspondencia, sintió que el agua helada le recorría la columna. «Estás sugiriendo asesinato», dijo en voz baja. «Estoy sugiriendo que cumplamos la letra del testamento de padre por cualquier medio necesario», respondió Catherine. Nunca especificó que los maridos tuvieran que sobrevivir. «Catherine», comenzó Sara, «no finjas que no lo has pensado. Thomas Brenich va a ser un problema. Es débil, pero no estúpido. Una vez que estés casada, intentará afirmar autoridad, embarazo o no. Los hombres como él siempre lo hacen. No pueden evitarlo». Sara no discutió, lo que fue respuesta suficiente. Marcus comprendió en ese momento que había calculado muy mal. Había pensado que las gemelas eran víctimas de sus circunstancias, mujeres atrapadas intentando escapar del control de su padre mediante medios desesperados. Pero eran hijas de su padre en formas más profundas que la sangre. Habían aprendido a ver a las personas como obstáculos a gestionar o eliminar. «Si están planeando matar a alguien», dijo con cuidado, «no quiero participar en eso». «Eso no es a lo que accedí». «Accediste a hacer lo que decimos», le recordó Catherine, «y seguirás haciéndolo porque la alternativa es ser vendido al sur, ¿recuerdas? Entonces véndanme al sur. No seré cómplice de un asesinato». Las gemelas intercambiaron miradas. Sara habló primero, con voz más suave. «Catherine está hablando teóricamente. No estamos planeando matar a nadie, pero tiene razón en que debemos considerar todas las posibilidades. Esta situación es más complicada de lo que anticipamos». Marcus no le creyó, pero también reconoció que no tenía buenas opciones. Si se negaba a cooperar, realmente podían venderlo, y su documentación se perdería. Si informaba de sus planes a las autoridades, lo desestimarían, la palabra de un esclavo contra mujeres blancas, y probablemente lo ejecutarían por atreverse a hacer acusaciones. Así que hizo lo que las personas esclavizadas siempre habían hecho. Asintió, aceptó y comenzó a planear cómo protegerse cuando llegara la violencia inevitable. Noviembre trajo la primera helada y un nuevo desarrollo. La boda de Sara con Thomas Brenich estaba programada para el 15 de diciembre. La ceremonia tendría lugar en Bell River con el reverendo Yates oficiando. Catherine sería dama de honor. Los ejecutores asistirían para presenciar el cumplimiento de la primera condición. Pero detrás de los preparativos de la boda, se formaban planes más oscuros. Sara y Marcus comenzaron su relación física a principios de noviembre. Encuentros clínicos que tenían lugar en el estudio cerrado después de que Catherine se retirara. Sara lo abordaba con la misma eficiencia fría que aplicaba a la gestión de la plantación. Esto era reproducción, no intimidad, una función biológica necesaria para lograr un objetivo. Marcus lo encontraba profundamente perturbador, no por el tabú racial que violaban, aunque ese peligro flotaba sobre cada encuentro, sino por el vacío emocional, la forma en que Sara podía separar los actos físicos de la conexión humana tan completamente. «Mi padre hizo esto a docenas de mujeres», dijo una noche después, mientras yacían separados en el suelo del estudio. «La forzó a exactamente esta situación. Y juré que nunca sería como él. Y aquí estoy». «No me está forzando», dijo Marcus, aunque no era del todo cierto. La amenaza de ser vendido al sur pendía sobre todo. «No. Eres esclavo. Por definición, no puedes consentir. Me digo a mí misma que esto es diferente porque te ofrezco libertad después, porque somos socios en este engaño, pero no somos socios. Te poseo. No hay consentimiento posible en esa dinámica». Fue lo más honesto que le había dicho, y lo hacía todo peor porque significaba que ella entendía exactamente lo que estaba haciendo y lo hacía de todos modos. Para mediados de noviembre, Sara estaba embarazada. El doctor Grayfield lo confirmó durante una visita para revisar los tratamientos de sífilis.
Los ejecutores estaban encantados. Una condición cumplida, quedaba una más. Thomas Brenich, que había llegado a Bell River 2 semanas antes para prepararse para la boda, recibió la noticia con el placer inconsciente de un hombre que creía que su propia virilidad lo explicaba todo. La situación de Catherine seguía sin resolverse. Había rechazado a 6 posibles maridos, frustrando a los ejecutores y acercando peligrosamente el calendario al límite. Entonces, a principios de diciembre, hizo un anuncio. He encontrado a alguien aceptable. El señor Lawrence Kemper, viudo, de 51 años, con una pequeña plantación en el condado de Wilcox. Medios moderados, reputación respetable, sin hijos de su primer matrimonio. Tendré que conocerlo, dijo Brenich. Por supuesto, vendrá la próxima semana. Lawrence Kemper llegó el 8 de diciembre. Un hombre delgado y nervioso con cabello grisáceo y una tos persistente que sugería tisis. Hablaba poco, defería constantemente a Catherine y parecía patéticamente agradecido por su atención. Es perfecto, le dijo Catherine a Marcus después de que Kemper se marchara. Se está muriendo lentamente, desesperado por compañía y demasiado débil para afirmar autoridad. Los ejecutores lo aprobarán porque cumple con sus criterios superficiales, y estará muerto en un año, dejándome viuda y libre para hacer lo que quiera. ¿Vas a dejar que muera de tisis? Voy a dejar que la naturaleza siga su curso. Eso es asesinato, Marcus. Casarme con un hombre enfermo sabiendo que no sobrevivirá. Marcus no tenía respuesta. Eso no sonaba a evasión moral. La boda de Sarah tuvo lugar en un día frío y claro de diciembre. 40 invitados asistieron, llenando el salón de Bell River con olor a perfume y humo de leña de las chimeneas. El reverendo Yates ofició la ceremonia con su habitual solemnidad pesada. Thomas Brenich parecía complacido consigo mismo, creyendo claramente que había asegurado un premio valioso. Sarah llevaba un vestido de seda marfil que Catherine había cosido, y su expresión durante toda la ceremonia fue tan inexpresiva como la de una muñeca de porcelana. Marcus observaba desde el fondo de la habitación, técnicamente sirviendo como personal adicional para el evento. Vio a Sarah pronunciar sus votos sin vacilar. Vio cómo aceptaba el beso de Thomas con perfecta compostura. Vio cómo sonreía y recibía felicitaciones de invitados que no tenían idea del tipo de actuación que estaban presenciando. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y Thomas se hubiera emborrachado hasta el estupor en sus nuevos aposentos, Sarah fue al estudio donde Marcus esperaba. Está hecho, dijo simplemente. La primera condición está satisfecha. Y Thomas hará lo que le digan. Lo dejé muy claro durante nuestra conversación de noche de bodas. Tiene una vida cómoda, un ingreso anual y la apariencia de autoridad. A cambio, se aparta de mi camino y no hace preguntas sobre cómo funciona esta plantación. Aceptó eso. Aceptó evitar ser expuesto como un fraude que defaló a sus socios comerciales en Nueva Orleans. Compré su cooperación con amenazas, Marcus, de la misma manera que compré la tuya. Soy la hija de mi padre, ¿recuerdas? La amargura en su voz era nueva, y Marcus la reconoció como peligrosa. Sarah comenzaba a odiarse a sí misma por lo que se estaba convirtiendo, lo que significaba que podría hacer algo impredecible para probar que era diferente de su padre, o algo terrible para probar que no le importaba. La boda de Catherine estaba programada para el 20 de enero de 1848. Los ejecutores aprobaron a Lawrence Kemper tras un escrutinio mínimo. Sus antecedentes eran correctos, sus propiedades legítimas y su desesperada ansiedad por volver a casarse los cegó ante cualquier problema potencial. Pero en las semanas entre las dos bodas, algo cambió en Bell River. El personal de la casa comenzó a susurrar sobre discusiones entre las gemelas, voces elevadas detrás de puertas cerradas. Pritchett reportó que ambas mujeres parecían distraídas, tomando decisiones sobre la gestión de la plantación y luego revocándolas horas después. Marcus sabía qué estaba pasando. La tensión de mantener su engaño, combinada con el creciente autodesprecio de Sarah y el cálculo cada vez más frío de Catherine, estaba fracturando su frente unida. Llegó al clímax la noche antes de la boda de Catherine. Marcus estaba en el estudio trabajando en su documentación secreta cuando oyó gritos desde arriba. Subió corriendo y encontró a Sarah y Catherine en el dormitorio de Sarah. Catherine con sangre corriendo por la nariz. Sarah con arañazos en la cara. «Quiere matarlo», gritó Sarah cuando vio a Marcus.
No solo dejarlo morir, envenenarlo de verdad. Se está muriendo de todos modos, gritó Catherine en respuesta. ¿Por qué esperar? ¿Por qué arriesgar que cambie de opinión sobre los términos del matrimonio? Lo dosificamos con arsénico. Está muerto en 6 meses. Soy viuda y estoy embarazada y terminamos con todo esto. Eso nos convierte en asesinas. Asesinas deliberadas de verdad. Ya somos asesinas. ¿O habías olvidado el café que le serviste a padre la noche que murió? La habitación quedó en silencio. Marcus miró a las gemelas, comprendiendo con una claridad enfermiza. Mataron a su padre, dijo. Sara se hundió en la cama, con el rostro entre las manos. Arsénico mezclado con vidrio en polvo en su café. Pequeñas cantidades durante 3 semanas hicieron que pareciera un fallo cardíaco. El doctor Grayfield nunca lo sospechó porque quería creer que eran causas naturales. Teníamos que hacerlo, dijo Catherine, con voz desafiante. Iba a vender a Marcus y a otros 3 esclavos a un comerciante de Mississippi. Lo oímos haciendo los arreglos y planeaba obligarnos a casarnos con hombres que él había seleccionado, hombres que habrían ayudado a continuar su programa de cría. No tuvimos opción. Siempre hay una opción, dijo Marcus en voz baja. Fácil decirlo para ti, replicó Catherine. No estás atrapado en una jaula construida por un hombre que te veía como un experimento biológico. También estoy atrapado en una jaula, solo de otro tipo, y nunca he matado a nadie para escapar de ella. La discusión podría haber continuado, pero oyeron pasos en las escaleras. Thomas, tambaleándose borracho hacia el dormitorio de su esposa. Los 3 conspiradores guardaron silencio, escuchando cómo maldecía mientras forcejeaba con el pomo de la puerta, luego se rendía y se alejaba arrastrando los pies. Después de que se marchara, Sara habló en voz baja. No podemos hacer esto otra vez, Catherine. Si envenenas a Lawrence, se acabó. Alguien lo notará. Alguien investigará. Y todo esto, la plantación, nuestra libertad, la documentación de Marcus, se destruirá. Entonces, ¿qué sugieres? Se nos acaba el tiempo. Esperamos. Dejamos que la naturaleza siga su curso con Lawrence. Aguantamos. Y cuando finalmente termine, cuando hayamos satisfecho las condiciones de padre y asegurado la herencia, entonces decidimos quiénes queremos ser. Catherine no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz estaba cansada. No sé si puedo aguantar más. No sé si queda algo de mí que salvar. Marcus, observándolas, se dio cuenta de que había estado documentando la historia equivocada. Se había centrado en las atrocidades del coronel, el abuso sistemático, el programa de cría. Pero el verdadero horror de Belle River no era lo que se había hecho a las personas esclavizadas, aunque eso ya era horror suficiente. Era lo que se les había hecho a las propias gemelas, la forma en que su padre las había convertido en armas y luego las había apuntado la una contra la otra. Eran víctimas y perpetradoras al mismo tiempo, atrapadas en roles que no habían elegido, pero que ahora desempeñaban con creciente desesperación. Y Marcus estaba atrapado con ellas, su propia supervivencia dependiente de un plan que parecía cada día más probable que terminara en violencia catastrófica. La boda de Catherine con Lawrence Kemper tuvo lugar el 20 de enero de 1848, un asunto más pequeño con solo 20 invitados. Kemper parecía esquelético, su tos empeorando en el frío de enero. Necesitó el apoyo de Catherine para caminar hasta el salón donde esperaba el reverendo Yates. La ceremonia duró 12 minutos. Cuando Yates los declaró casados, Kemper intentó besar a su novia, pero fue presa de un ataque de tos que dejó sangre en su pañuelo. La tisis lo tiene bien agarrado, murmuró el doctor Grayfield a Brenich. Dale 6 meses, tal vez menos. Lawrence Kemper se mudó a Belle River esa noche, tomando un dormitorio lejos del de Catherine. Parecía patéticamente agradecido por cada pequeña amabilidad, agradeciendo repetidamente a los sirvientes por traerle agua y avivar su fuego. Catherine y Marcus comenzaron sus encuentros a principios de febrero. A diferencia de la amarga honestidad de Sara, Catherine lo trataba como otra transacción que completar eficientemente. Programaba horarios específicos y después se marchaba sin conversación. Para marzo, Catherine estaba embarazada. Lawrence Kemper, confinado en su cama por la enfermedad que empeoraba, recibió la noticia con un placer confuso. Gracias a Dios, jadeó.
Tendrás algo con lo que recordarme. Los ejecutores visitaron en abril para verificar ambos embarazos. Encontraron todo en orden. Ambas gemelas casadas, ambas embarazadas, producción de algodón mantenida. Breenich se declaró satisfecho. Mientras tanto, Marcus pasaba sus noches documentando todo. Ahora tenía pruebas del programa de cría del coronel, la epidemia de sífilis, el envenenamiento y el plan matrimonial. Pero aún no podía averiguar cómo llevar los documentos al norte sin ser descubierto. En mayo, un predicador itinerante llamado Jacob Sturgis llegó diciendo que recolectaba donaciones misioneras. Durante la cena, Sturgis mencionó haber pasado tiempo en Filadelfia. Marcus captó el énfasis, un centro abolicionista conocido. Hizo un pequeño gesto con la mano, una señal usada por operativos del ferrocarril subterráneo. Sturgis se detuvo a mitad de frase, sus ojos se posaron en Marcus y luego continuó sin perder el ritmo. Más tarde, Marcus se le acercó cerca del establo. Tengo documentos, pruebas de crímenes. Necesitan llegar a Filadelfia. Tras considerarlo, Sturgis aceptó. Marcus pasó 10 días copiando su documentación más crucial en papel fino, escribiendo con letra microscópica. Documentó los experimentos del coronel, la cría forzada, la epidemia de sífilis, el envenenamiento y su propio papel en el plan de las gemelas. Reclutó a Isaiah, un trabajador de campo, para entregar los documentos a Sturgis en Selma. 2 semanas después, Isaiah regresó, confirmando la entrega. Marcus se sintió simultáneamente liberado y aterrorizado. La evidencia ahora existía fuera del control de las gemelas, pero si se descubría, era hombre muerto. El verano trajo una tensión creciente. El embarazo de Sarah avanzaba normalmente, aunque se volvía cada vez más retraída. Thomas Breenich comenzó a beber mucho. Lawrence Kemper languidecía en su habitación enferma, atendido por sirvientes pacientes. Entonces Sarah comenzó a visitar a Lawrence, llevándole libros. Una vez fui maestro, explicó antes de heredar una plantación que nunca aprendió a gestionar adecuadamente. Solo soy un maestro de escuela que quería leer libros, dijo débilmente. ¿Es eso tan terrible? Sarah no tenía respuesta. El 17 de agosto de 1848, Lawrence Kemper murió en su sueño por tisis. Fue enterrado 3 días después, su breve presencia conmemorada con una sencilla lápida. Lawrence Kemper, 1797 a 1848. Encontró paz al final. Catherine era ahora una viuda embarazada. Las condiciones del testamento cumplidas. Pero algo cambió en ella tras la muerte de Lawrence. Culpa, aunque no lo había matado activamente. A mediados de septiembre, apareció una mujer afirmando ser la medio hermana del coronel, amenazando con demandas si no se le daba un acuerdo. Las gemelas sabían que era una fraude, pero antes de que pudieran actuar, ella se acercó a Pritchett con una oferta de soborno. Pritchett lo reportó inmediatamente. Armadas con esta evidencia, las gemelas confrontaron a la fraude y a su abogado en Ambille. La reunión fue breve y brutal. Se marcharon de Alabama en 24 horas, pero el incidente reveló su vulnerabilidad. Hasta que nacieran los bebés, seguían siendo objetivos. A finales de octubre, todo casi se desmoronó. Thomas Breenich, borracho tras ganar a las cartas, mencionó que Sarah había estado embarazada en semanas después de su matrimonio. Sorprendentemente rápido. La noticia se extendió por el condado de Landes en días. El escándalo golpeó Bell River como una tormenta. Breenich llegó exigiendo explicaciones. Sarah tomó una decisión. Se presentó ante vecinos prominentes, con 7 meses de embarazo, y ofreció una confesión calculada. Fui violada, dijo con firmeza. Antes de nuestro matrimonio, Thomas y yo fuimos íntimos. Quedé embarazada. En lugar de cancelar la boda y enfrentar la ruina, seguimos con la ceremonia. Estuvo mal. Fue pecaminoso. Pero no invalida el testamento de mi padre. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. La intimidad prematrimonial era escandalosa, pero no sin precedentes. La admisión franca de Sarah hacía la historia creíble, una mentira que protegía el engaño mayor debajo. ¿Y tu hermana?, preguntó Breenich. La situación de Catherine es completamente correcta. Breenich la estudió cuidadosamente,
pero no tenía pruebas para desmentir su historia. Este asunto está cerrado, declaró finalmente. Las condiciones del testamento han sido cumplidas. Después de que todos se marcharan, Sara se derrumbó en el salón, rompiéndose finalmente su compostura. Sara entró en trabajo de parto el 14 de noviembre de 1848. El parto duró 18 horas. Al amanecer del 15 de noviembre, un llanto de bebé atravesó el silencio matutino. Una niña, anunció la partera. Pequeña pero sana. Sara yacía exhausta contra las almohadas, su hija envuelta en mantas a su lado. La bebé tenía cabello oscuro y rasgos ambiguos, útiles en una casa construida sobre mentiras. Es libre, susurró Sara. Eso es lo único que importa. Catherine dio a luz el 7 de diciembre tras 12 horas difíciles. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello del bebé. La partera trabajó con calma y eficiencia hasta que un débil llanto confirmó la supervivencia. Otra niña, dijo. Es una luchadora. Catherine miró a su hija, más oscura que la de Sara, con rasgos que requerían explicación cuidadosa. La llamaré Ruth, como nuestra madre. Y la mía será Abigail, dijo Sara entre lágrimas. Por la abuela que nunca conocimos. Los nombres honraban a mujeres que su padre había borrado. Fueron las primeras decisiones que las gemelas tomaron que no estaban calculadas para obtener ventaja. Simplemente madres nombrando a sus hijas. Los ejecutores visitaron el 20 de diciembre para verificar ambos nacimientos y finalizar la transferencia de la herencia. Brenich examinó a los bebés clínicamente, anotó su existencia y declaró que las condiciones del testamento estaban completamente satisfechas. La plantación Bell River se transfiere oficialmente a Sara Brenich y Catherine Kemper. El asunto está oficialmente cerrado. Después de que se marchara, Sara no sintió nada. Ni triunfo, ni alivio, solo agotamiento. Habían ganado, pero el costo había sido enorme. Marcus entró llevando a Abigail. Quiere a su madre. Cuando Sara tomó a su hija, tomó una decisión. Cumpliremos nuestra promesa. Tus papeles de manumisión se presentarán la próxima semana. Fondos suficientes para llegar a Filadelfia y establecerte allí. Marcus había estado esperando retrasos. La franqueza lo tomó desprevenido. Así de simple. Hicimos un acuerdo. Lo honro. ¿Y los documentos que envié al norte? Los ojos de Sara se entrecerraron. Lo sé. Pritchett intercepta toda la correspondencia. Sé que contenían todo sobre los programas de padre, el envenenamiento, nuestro arreglo. Entonces, ¿por qué no? Porque tenías razón al documentarlo. Alguien necesita contar la verdad. Tal vez tu testimonio llegue a personas que puedan cambiar las cosas. Catherine apareció con Ruth. No te detendremos, pero te pedimos 6 meses. Quédate hasta junio. Ayuda a estabilizar las operaciones. Luego te vas con nuestra bendición y suficiente dinero para empezar de nuevo. Era una manipulación magistral, pero también honesta. 6 meses, aceptó. El invierno pasó en relativa paz. Los tratamientos de sífilis continuaron, varios se recuperaron completamente. Las gemelas se asentaron en la maternidad mientras mantenían operaciones eficientes en la plantación. Marcus pasaba las noches preparándose para partir, pero se encontró reacio a irse. Desarrolló apego por los niños que había engendrado y una comprensión complicada de las propias gemelas. Víctimas intentando escapar de la victimización, tratando de ser mejores de lo que las habían criado para ser. En marzo llegó una carta desde Pensilvania dirigida a Marcus. Era de Jacob Sturgis. El testimonio había llegado a la Sociedad Antiesclavitud de Pensilvania. Lo estaban compilando para un informe sobre plantaciones de Alabama. El legado de padre será exposición y condena, dijo Sara en voz baja. Todo lo que él creía se usará como evidencia de la depravación del sistema. Era un monstruo, dijo Marcus. Lo sé, pero también era mi padre. Trasladaron la partida de Marcus a mediados de abril. La noche antes de irse, Sara lo llamó al estudio. He estado pensando en lo que hicimos, dijo. Nos convencimos de que éramos diferentes de padre porque te ofrecimos libertad. Pero no éramos diferentes.
Solo usamos una coerción más sofisticada. Lo sé. Y aún así te quedaste los meses extra, completaste los tratamientos, cumpliste tu parte del trato incluso después de saber que descubrí tu documentación. Sara le entregó una bolsa pesada con monedas de oro. Esto es más de lo que acordamos. También hay cartas de presentación a comerciantes que no cuestionarán a un esclavo liberado con papeles adecuados. ¿Por qué? Porque Abigail y Ruth algún día preguntarán por su padre. Quiero poder decirles que fue un buen hombre que tomó decisiones difíciles, que documentó la verdad cuando otros querían enterrarla. Caterina apareció con ambos bebés. Nos despedimos correctamente, como deberían hacerlo las familias. Marcus sostuvo a sus hijas por última vez, memorizando sus rostros. Sean buenas, susurró. Sean mejores que todos nosotros. Marcus dejó Belle River el 18 de abril de 1849. Llevaba sus papeles y un daguerrotipo que Sara había encargado en secreto del sosteniendo a ambas niñas en su espalda. Marcus y sus hijas, abril de 1849. Que todos se encuentren libertad. Llegó a Mobile y aseguró pasaje al norte. El barco partió el 23 de abril. Nunca regresó a Alabama, pero su testimonio sí. La Sociedad Antiesclavitud de Pensilvania publicó su informe en julio de 1849, detallando las condiciones de las plantaciones y nombrando específicamente al coronel Nathaniel Sutton. Causó indignación en los estados del norte y furia en los del sur. En agosto, Harold Brenich comenzó a hacer preguntas sobre cómo la información de Belle River había llegado a Pensilvania. El 3 de septiembre llegó con un sheriff y una orden para buscar evidencia de actividad abolicionista. Marcus fue manumitido, respondió Sara con calma. Se marchó con nuestra bendición. Lo que hizo después es asunto suyo. Robó propiedad. Los diarios de su padre. Los diarios de mi padre pasaron a nosotras. Le dimos acceso a Marcus como parte de sus deberes. ¿Qué hizo con ese acceso es especulación? La búsqueda duró 3 horas. No encontraron nada. Caterina había quemado todo lo potencialmente incriminatorio semanas antes. Brenich se vio obligado a marcharse con las manos vacías, aunque sus palabras de despedida llevaban amenaza. Esto no ha terminado. Algún día alguien encontrará la verdad. Después de que se marchara, Catherine dijo. Tenemos que desaparecer. Tardó 6 semanas. Vendieron Belle River por efectivo inmediato, manumitieron a varias personas clave con fondos para establecerse, y vendieron al resto a un comerciante cuáquero que había prometido transportarlas a Estados Libres. Thomas recibió su propiedad y un acuerdo en efectivo a cambio de aceptar nunca impugnar la venta. El 14 de octubre de 1849, Sara y Catherine subieron a un barco en Mobile con destino a Nueva Orleans, viajando como viudas con hijas pequeñas. Pero antes de dejar Alabama, hicieron una parada final. El 15 de octubre, un incendio comenzó en el sótano del juzgado de Ambille. El edificio ardió durante 6 horas, colapsando antes del amanecer. Se encontraron 3 cuerpos, identificados como vagabundos buscando refugio, aunque nadie miró con cuidado porque estaban encadenados en el sótano. La investigación concluyó que una lámpara volcada causó el incendio accidental. La mayoría de los registros del condado de 1847 a 1849 fueron destruidos. Cualquiera que intentara rastrear la historia de Belle River encontraría solo fragmentos y lagunas. Sara y Catherine llegaron a Wisconsin en diciembre de 1849. Compraron una pequeña granja fuera de Madison usando identidades falsas, presentándose como hermanas viudas empezando de nuevo. Sus hijas crecieron sabiendo solo que sus madres venían de Alabama, que habían escapado de circunstancias difíciles y que su padre había sido un buen hombre que hizo sacrificios. Marcus se estableció en Filadelfia como tenedor de libros. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos, nunca habló públicamente de Alabama, pero continuó proporcionando testimonios y ayudó a transportar esclavos escapados hasta que comenzó la guerra civil. Guardó el daguerrotipo escondido, sacándolo ocasionalmente para mirar los rostros de sus hijas. En 1863, un teniente de la Unión descubrió un baúl sellado en las ruinas de Belle River que contenía diarios y registros de cría que confirmaban todo lo del informe y añadían nuevos horrores. Los documentos se convirtieron en parte del caso de por qué la esclavitud necesitaba abolición completa.
El legado del coronel Nathaniel Sutton se convirtió exactamente en lo que sus hijas predijeron. Exposición, condena, evidencia de maldad sistemática. Pero la verdad completa sobre Sarah y Catherine, sobre Marcus y los niños, permaneció oculta en registros quemados y mentiras cuidadosamente construidas. El incendio del juzgado nunca se resolvió. Los cuerpos nunca se identificaron. Los documentos nunca se recuperaron. Y la verdad sobre las hermanas gemelas de Alabama que compartieron un esclavo varón entre ellas hasta que ambas quedaron embarazadas permaneció enterrada en cenizas y silencio durante más de un siglo. Algunos historiadores afirman que la historia es fabricada, que no existen registros que apoyen los supuestos eventos. Otros señalan el informe de la Sociedad Antiesclavitud de Pensilvania y argumentan que donde hay documentación, hay verdad. Pero tal vez no importe si cada detalle es verificable. Lo que importa es lo que la historia revela sobre el sistema que hizo tales eventos no solo posibles, sino casi inevitables. Un sistema construido sobre tratar a los seres humanos como propiedad, sobre usar la violencia y el engaño como herramientas de control. Las gemelas Sutton, si existieron, fueron tanto víctimas como perpetradoras. Marcus, si vivió, fue tanto colaborador como luchador de la resistencia. Los niños heredaron un legado de trauma y supervivencia, culpa y resiliencia. Y el resto de nosotros heredamos la responsabilidad de recordar, de examinar y de asegurarnos de que las condiciones que crearon tales horrores nunca existan de nuevo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o aún hay secretos enterrados en esos registros quemados? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos sobre qué pasó realmente en la plantación Bell River. Si disfrutaste este relato y quieres más misterios oscuros de la historia americana olvidada, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campana de notificaciones y comparte este vídeo con alguien que aprecie las verdades perturbadoras ocultas en nuestro pasado. La próxima historia podría ser aún más inquietante que esta. Hasta entonces, recuerda que los capítulos más oscuros de la historia suelen ser los que la gente intentó borrar con más fuerza.